Estudio Bíblico Juventud. Semana del 03 al 09 de noviembre de 2025. Tema: Privilegios dados por Dios a todos los que trabajan en su obra. Lectura bíblica. Primera a los Corintios 9, 1 al 6. Introducción. El trabajo en la obra de Dios es un privilegio inmenso y un llamado sagrado. Cuando Dios nos llama a servir en su obra, no solo lo hace para el beneficio del reino, sino también para nuestro propio crecimiento espiritual. Ser parte activa de la obra de Dios es una de las mayores bendiciones que un cristiano puede experimentar, ya que a través de ella participamos en la expansión del Evangelio, en la edificación de la Iglesia y en la transformación de vidas para la gloria de Dios. A lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos de hombres y mujeres que fueron llamados por Dios para llevar a cabo una misión específica, y en todos ellos, Dios les otorgó privilegios extraordinarios. Desde Moisés, quien fue llamado para liberar al pueblo de Israel, hasta los apóstoles, quienes llevaron el mensaje de salvación a los confines de la tierra, cada uno experimentó la gracia divina al ser usado como instrumento de Dios. En 1 Corintios 3:9, el apóstol Pablo declara: «Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios». Este versículo refleja la profunda verdad de que al trabajar para Dios, nos convertimos en colaboradores con Él, una posición de honor y responsabilidad. No somos simplemente siervos que trabajan en la obra, somos partícipes activos en lo que Él está haciendo en el mundo. Este trabajo no es solo físico o ministerial, sino espiritual. Al involucrarnos en la obra de Dios, estamos cumpliendo su voluntad en nuestras vidas, creciendo en obediencia, fe y amor. Además, la obra de Dios nos brinda oportunidades para experimentar su provisión sobrenatural, recibir su dirección y, sobre todo, ver los frutos de su labor a través de nosotros. Además, el privilegio de servir en la obra de Dios implica una recompensa eterna. En 1 Corintios 15:58, Pablo nos anima diciendo: «Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano». El trabajo que realizamos para Dios tiene un valor eterno, y aunque a veces puede parecer que los esfuerzos en el ministerio no son visibles o apreciados, Dios nunca olvida la labor de aquellos que se entregan a su servicio. El trabajo en la obra de Dios no solo nos bendice a nosotros, sino que tiene un impacto eterno en las vidas de los demás, transformando corazones y llevando a cabo la misión de predicar el Evangelio a todas las naciones. Cada cristiano tiene un rol único en el cuerpo de Cristo, y Dios ha dotado a cada uno de dones y habilidades para cumplir con esta misión. 1. Ser colaboradores con Dios. Uno de los mayores privilegios de aquellos que trabajan en la obra de Dios es ser llamados colaboradores de Dios. No somos meros instrumentos sin voluntad, sino que somos parte activa del plan divino. Dios nos permite colaborar con Él, compartiendo su misión de salvación en el mundo. Esta es una posición de honor que no debemos tomar a la ligera. 1 Corintios 3:9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 2. Recibir la dirección y sabiduría divina. Al trabajar en la obra de Dios, podemos confiar en que Él nos guiará y nos dará la sabiduría necesaria para cumplir con su voluntad. Dios no nos deja solos en el proceso, sino que nos provee todo lo que necesitamos para servirle eficazmente. Su Espíritu Santo nos capacita y nos da discernimiento en cada decisión. Santiago 1:5 Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 3. Ser instrumentos de transformación para las vidas de otros. Al servir a Dios, Él nos usa como instrumentos para transformar vidas. No solo somos receptores de su gracia, sino también canales de su amor y poder para cambiar a otros. Ver cómo las personas se arrepienten, creen en el Evangelio y crecen en la fe es una de las mayores bendiciones de trabajar en su obra. San Mateo 7:24 Y todo aquel que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 4. Experimentar la provisión divina.
Dios provee todo lo necesario para aquellos que se dedican a su obra. No importa cuán difícil sea la tarea, Él es fiel para proveer nuestras necesidades. Al trabajar en su obra, experimentamos cómo su mano nos sostiene y nos bendice en cada paso que damos. Filipenses 4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 5. Tener un propósito eterno. El trabajo en la obra de Dios tiene un valor eterno. No estamos trabajando en algo que se perderá, sino que cada acción, cada palabra y cada esfuerzo tiene un impacto eterno en las vidas de las personas. Nos sentimos parte del propósito eterno de Dios, y esta realidad le da significado y propósito a todo lo que hacemos. Primera a los Corintios 15:58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 6. Experimentar el gozo de servir a Dios. El servir a Dios no es una carga, sino una fuente de gozo y satisfacción. A medida que nos entregamos a la obra del Señor, encontramos un propósito profundo y un gozo que solo proviene de vivir en obediencia a Él. El gozo de ver los frutos de nuestra labor es un regalo que Dios nos da para alentarnos en el camino. Segunda a los Corintios 9:6 Y el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. 7. Ser recompensados por Dios. Aunque nuestro mayor motivo para servir a Dios es el amor y gratitud hacia Él, la Escritura nos asegura que aquellos que trabajan en su obra recibirán recompensas, no solo en esta vida, sino en la vida venidera. Dios es justo, y su recompensa para aquellos que se entregan a su obra será abundante. San Mateo 10:42 Y si alguno da a beber un vaso de agua fría a uno de estos pequeñitos, ciertamente os digo que no perderá su recompensa. Conclusión. Trabajar en la obra de Dios es un privilegio maravilloso que nos permite no solo servir, sino también ser parte activa de su plan redentor. A través de este servicio, experimentamos la guía divina, la provisión sobrenatural y la transformación de vidas. Además, trabajamos con un propósito eterno que nos da un sentido profundo de significado y gozo, sabiendo que nuestro esfuerzo no es en vano. Finalmente, podemos estar seguros de que nuestras acciones no solo traerán bendiciones a otros, sino también recompensas eternas. Como colaboradores de Dios, debemos hacer todo con grandeza de corazón, sabiendo que nuestra labor es valiosa y tiene un impacto que trasciende el tiempo. Primer título. Los creyentes en Cristo Jesús son el sello y la aprobación de su apostolado. Versículos 1 y 2. Léase. Romanos 1:1, segunda a los Corintios 3:2 y 3. Introducción. En el contexto del cristianismo primitivo, el apóstol Pablo se enfrentó a numerosas críticas y cuestionamientos acerca de su autoridad y legitimidad como apóstol. Muchos de sus opositores desafiaban su apostolado, argumentando que no había sido uno de los 12 discípulos originales y que su llamado al ministerio provenía de una fuente humana y no divina. Sin embargo, Pablo, lleno del Espíritu Santo y respaldado por la gracia de Dios, sabía que su verdadera legitimidad no se encontraba en las credenciales humanas ni en la aprobación de los hombres, sino en el testimonio mismo de la obra de Dios en la vida de los creyentes que él había ganado para Cristo. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, les recuerda a los creyentes que ellos mismos son el sello y la prueba viviente de su apostolado. En 2 a los Corintios 3:2, Pablo dice, Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Aquí, Pablo usa una analogía poderosa, en la que describe a los creyentes como una carta viviente que lleva consigo la evidencia de su ministerio apostólico. Cada vida transformada por el poder de Cristo es una prueba de que su llamado es auténtico y que su obra es aprobada por Dios. En un mundo lleno de falsos maestros, doctrinas erróneas y cuestionamientos sobre la verdadera fe, el testimonio de la vida transformada de los creyentes es el sello divino que autentica la verdad del mensaje que los apóstoles y todos los ministros del Evangelio predican. No son los diplomas ni las credenciales terrenales lo que valida un ministerio.
Es la presencia de Cristo en la vida de los creyentes lo que demuestra la verdad y el poder de la obra que Dios ha hecho a través de su siervo. Además, este concepto de ser el sello y aprobación de un apostolado es aplicable no solo a Pablo, sino a todos los que han sido llamados por Dios a llevar su mensaje. Los creyentes en Cristo son el testimonio vivo de que el Evangelio cambia vidas, que la gracia de Dios tiene poder para transformar lo que parecía perdido y sin esperanza, y que el llamado a seguir a Cristo es auténtico y verdadero. 1. Los creyentes como evidencia del poder de Dios. Los creyentes son el reflejo del poder transformador de Dios. La vida de cada cristiano es un testimonio viviente de la verdad del Evangelio que ha sido predicado, de tal manera que nuestra transformación en Cristo valida el llamado del apóstol y la obra que realiza el Espíritu Santo. Cada persona que es cambiada por el poder de Dios es una muestra de la autenticidad del mensaje cristiano. Segunda a los Corintios 3:2 Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. 2. La transformación interior como prueba del apostolado verdadero. La transformación interior que experimentan los creyentes es una de las mayores pruebas de que el apostolado es genuino. El Evangelio no solo trata de palabras, sino de vidas cambiadas por el poder de Dios. La vida de un cristiano refleja que la predicación del Evangelio, tal como fue entregada por los apóstoles, es real y efectiva. Segunda a los Corintios 5:17 Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 3. El testimonio de la vida cristiana como una carta abierta. La vida de un creyente es como una carta escrita por Dios, que se lee por todas las personas que nos rodean. No necesitamos hacer proclamaciones verbales para mostrar que estamos en Cristo, porque nuestras obras y actitudes deben dar testimonio de nuestra fe. Así, los creyentes son el sello de la veracidad del Evangelio. Segunda a los Corintios 3:2 Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. 4. La aprobación de Dios se refleja en la vida del creyente. Dios valida y aprueba su obra en nosotros. La aprobación no viene de los hombres, sino del Señor. Cuando vivimos conforme a su voluntad y permitimos que su gracia transforme nuestra vida, estamos demostrando al mundo que el Evangelio es legítimo y que nuestra fe tiene poder para cambiar la realidad humana. Colosenses 3:17 Y en todo lo que hicieres, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. 5. El llamado de Dios es confirmado a través de la vida de los creyentes. El llamado de Dios a los apóstoles y ministros es confirmado por la vida transformada de los creyentes. Cada cristiano que vive según el Evangelio y da testimonio de su fe es una confirmación de que el ministerio de aquellos que predican el Evangelio es verdadero. Esto refuerza la autenticidad del llamado divino. San Juan 13:20 El que recibe a quien yo envío, a mí me recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. 6. Los creyentes como portadores del Evangelio genuino. Cada creyente no solo es testigo de la obra de Cristo, sino también portador de un mensaje que tiene el poder de transformar. Como una carta viva, los cristianos tienen la responsabilidad de llevar el Evangelio en sus vidas y palabras, demostrando al mundo que el mensaje del apostolado es verdadero y eficaz. Segunda a los Corintios 5:20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. 7. El ejemplo de los creyentes como luz en el mundo. Los creyentes en Cristo son luz en el mundo, mostrando la verdad del Evangelio a través de su conducta diaria. No solo es nuestro testimonio lo que valida el apostolado, sino también nuestra forma de vivir, que debe reflejar la justicia, la santidad y el amor de Cristo. San Mateo 5:14 Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Conclusión. Los creyentes en Cristo Jesús son mucho más que simples seguidores de una doctrina, son el testimonio viviente del poder y la legitimidad del Evangelio.
La transformación que experimentan en sus vidas, el gozo en su corazón y la luz de Cristo reflejada en su comportamiento son el sello y la aprobación del apostolado. Cada cristiano es una carta abierta para el mundo, que demuestra que el mensaje que ha sido predicado es real y tiene el poder de cambiar la vida de aquellos que lo reciben. Por lo tanto, como creyentes, tenemos una gran responsabilidad: vivir de tal manera que nuestro testimonio sea la confirmación del llamado divino y una evidencia de la obra de Dios en el mundo. Segundo título: Acusaciones humanas sin fundamento para dañar a las autoridades establecidas por Dios. Versículo 3. Léase, San Lucas 12:11 y 12, 2 a los Corintios 10:7 y 8. Introducción. En toda sociedad, las autoridades son establecidas por Dios para mantener el orden, la justicia y el bienestar de los ciudadanos. Ya sea en el ámbito gubernamental, familiar o eclesiástico, la autoridad es un principio divino que tiene como fin asegurar que la humanidad viva en paz y armonía, bajo los principios de la ley y la justicia. En la Escritura, se nos enseña que Dios es el soberano que pone en su lugar a los gobernantes, y que debemos someternos a las autoridades, no solo por el temor a las consecuencias, sino también por respeto a Dios mismo, Romanos 13:1. Sin embargo, a lo largo de la historia, las autoridades han sido objeto de críticas injustas, difamaciones y acusaciones sin fundamento, tanto dentro de la Iglesia como en el mundo. El enemigo de nuestras almas, Satanás, busca constantemente sembrar discordia, confusión y rebelión, motivando a las personas a hablar mal, a levantar calumnias y a generar desconfianza en quienes lideran en nombre de Dios o de la sociedad. Estas acusaciones no solo son una falta de respeto hacia quienes están en autoridad, sino que también representan un ataque directo al orden divino que Dios ha establecido. La Biblia nos advierte acerca del peligro de levantar acusaciones falsas contra las autoridades y nos llama a ser cuidadosos con nuestras palabras, ya que todo lo que decimos tiene un peso en la edificación o destrucción de la obra de Dios. Las calumnias y las acusaciones infundadas no solo afectan a la persona atacada, sino que también socavan la confianza y la unidad en la comunidad, ya sea en la Iglesia o en la sociedad en general. 1. El origen de las acusaciones infundadas. Las acusaciones sin fundamento provienen de corazones que no han sido transformados por el amor y la justicia de Dios. A menudo, el orgullo, el enojo y la envidia pueden llevar a las personas a hablar mal de los que ocupan una posición de autoridad. Estas acusaciones son una manifestación de rebelión contra el orden divino establecido por Dios. Proverbios 16:23. El que es sabio de corazón y de labios será llamado prudente, y el que guarda su boca es sabio. 2. La autoridad es un establecimiento divino. Dios mismo ha establecido todas las autoridades, ya sean gubernamentales, familiares o eclesiásticas, para que haya orden en el mundo. Despreciar o calumniar a los que ocupan esos roles es, en última instancia, desobedecer a Dios y desestabilizar el orden que Él ha dispuesto. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. 3. El pecado de levantar falsas acusaciones. Levantar acusaciones falsas contra las autoridades es un pecado grave. Las Escrituras nos enseñan que los testigos falsos son una abominación ante Dios. De la misma forma, las calumnias contra las autoridades pueden destruir reputaciones y causar caos, no solo en una comunidad, sino también en la Iglesia. Éxodo 20:16. No dirás contra tu prójimo falso testimonio. 4. El impacto de las acusaciones infundadas en la comunidad. Las acusaciones falsas no solo afectan a la persona acusada, sino que también causan división y desconfianza dentro de la comunidad. Esto puede debilitar el testimonio cristiano, porque el mundo observa cómo los creyentes manejan las disputas y las injusticias. Un corazón limpio y puro debe evitar caer en estos pecados. San Mateo 18:15. Y si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. 5. La importancia de ser respetuosos con los líderes.
la Escritura nos llama a ser respetuosos con nuestros líderes, sabiendo que su posición es permitida por Dios. Aunque puedan cometer errores, nuestra respuesta debe ser una de oración, respeto y, cuando sea necesario, corrección amorosa, no de calumnias ni de deshonra. Hebreos 13:17 Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. 6. La justicia de Dios sobre las autoridades. Dios es el juez final sobre todas las acciones humanas, incluso sobre los que ocupan posiciones de autoridad. Si hay injusticia o abuso de poder, Él se encargará de hacer justicia. Por eso, como creyentes, debemos confiar en la soberanía de Dios y evitar tomar la justicia en nuestras propias manos. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 7. La bendición de vivir en armonía y unidad. Cuando nos mantenemos en unidad y evitamos las divisiones causadas por acusaciones infundadas, experimentamos la bendición de vivir en paz. El cuerpo de Cristo es más fuerte cuando sus miembros se edifiquen mutuamente y no se destruyan a través de palabras maliciosas. Vivir en armonía con las autoridades establecidas es un testimonio de nuestra fe en el plan de Dios para el orden social y eclesiástico. Salmo 133:1 He aquí, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Conclusión. Las acusaciones sin fundamento contra las autoridades establecidas por Dios no solo son injustas, sino también peligrosas para la armonía de la Iglesia y la sociedad. Como creyentes, debemos ser cuidadosos con nuestras palabras y actitudes, entendiendo que Dios es quien ha establecido a los gobernantes y líderes. En lugar de levantar falsos testimonios, debemos orar por nuestros líderes y vivir en paz y unidad, confiando en que Dios hará justicia en su tiempo. Al evitar el pecado de la calumnia y al someternos respetuosamente a las autoridades, glorificamos a Dios y reflejamos su amor y sabiduría al mundo. Tercer título. El siervo del Señor tiene los mismos derechos que los demás. Versículos 4 al 6. Léase, Filipenses 4:15 y 16, 1 Timoteo 5:17 y 18. Introducción. En el cuerpo de Cristo, todos somos igualmente valiosos a los ojos de Dios, independientemente de nuestra posición, estado o ministerio. Sin embargo, a menudo en la sociedad y, lamentablemente, en ocasiones dentro de la misma Iglesia, se establece una jerarquía que coloca a algunos como más importantes que otros, basándose en la posición, el servicio o la percepción humana de importancia. Esto puede dar lugar a la idea equivocada de que aquellos que sirven en la obra de Dios tienen menos derechos que los demás, o que deben sacrificarse en todo sin esperar recibir respeto o consideración. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que todos, incluidos los siervos de Dios, tienen los mismos derechos fundamentales como seres humanos. Todos somos iguales ante Dios, y Él ha establecido principios de justicia, equidad y amor para todos, sin importar el rol que desempeñemos en su obra. En su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo dice: Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Este versículo, aunque en primer lugar se refiere a la unidad en Cristo en términos de salvación, también nos recuerda que Dios ve a todos los creyentes con el mismo valor. Es importante reconocer que, aunque el siervo del Señor está llamado a servir con humildad y dedicación, también tiene el derecho de ser tratado con dignidad y respeto. Jesús mismo, quien era el siervo por excelencia, nos mostró el modelo de humildad, pero también el de justicia, cuando defendió a los marginados, a los pobres, a las mujeres y a los niños. Jesús no permitió que su autoridad fuera deshonrada y siempre procuró que la justicia y la compasión se extendieran a todos, sin importar su posición en la sociedad. Todos somos iguales ante los ojos de Dios.
El primer principio fundamental es que, en Cristo, no hay distinción entre las personas basadas en su estatus social, económico o ministerial. Todos somos igualmente valiosos ante los ojos de Dios. Esto incluye a aquellos que sirven en la obra del Señor. No importa si somos líderes o siervos, todos somos igualmente amados por Dios. Romanos 2:11 Porque no hay acepción de personas para con Dios. 2. El siervo también tiene derechos humanos. Es vital recordar que, aunque el siervo del Señor ha sido llamado a servir con humildad, eso no significa que debe ser despojado de sus derechos humanos básicos. Los siervos en la obra de Dios tienen el derecho a ser tratados con dignidad y respeto, como cualquier otra persona. Dios no hace distinción de personas, y todos somos creación suya. San Mateo 7:12 Así que en todo, hagan a los demás lo que quieran que ellos les hagan, porque esto es la ley y los profetas. 3. El respeto es un principio bíblico para todos. El respeto mutuo es un principio central en las relaciones humanas, especialmente entre los creyentes. Jesús nos enseñó a servir a los demás con amor y respeto, y esto incluye a los siervos de la obra. No debe haber discriminación en el trato, ya que todos tenemos el mismo valor ante Dios. Primera de Pedro 2:17 Honra a todos. Ama a los hermanos. Teme a Dios. Honra al Rey. 4. Los siervos del Señor no son menos que los demás. La humildad del siervo no debe llevarlo a la humillación o a la explotación. En el cuerpo de Cristo, todos somos iguales y estamos llamados a servir, pero eso no significa que el siervo esté por debajo de los demás en cuanto a dignidad humana. En el reino de Dios, la grandeza se mide por el servicio, pero todos son igualmente importantes. Gálatas 3:28 No hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. 5. El derecho de los siervos a descansar. El siervo del Señor no debe sentirse culpable por tomarse un descanso o por cuidar su bienestar. Aunque la obra de Dios es constante, también lo es el cuidado que debemos tener con nuestra salud física, emocional y espiritual. El descanso es un derecho dado por Dios para todos, incluidos los siervos. San Marcos 6:31 Y les dijo, Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. 6. El siervo del Señor tiene derecho a la justicia y la protección. Dios es un Dios justo y su pueblo debe practicar la justicia en todo momento. Los siervos de Dios, al igual que cualquier otro, tienen el derecho de ser tratados de manera justa, sin ser explotados o maltratados. La justicia de Dios se extiende a todos los miembros de su pueblo, y nadie debe ser discriminado o despojado de sus derechos. Salmo 82:3 Defiende al afligido y al huérfano, haz justicia al afligido y al menesteroso. 7. El amor de Dios por todos sus siervos es incondicional. El amor de Dios no depende de nuestra posición, ministerio o rol. Todos, ya sean siervos, pastores, líderes o miembros del cuerpo de Cristo, somos igualmente amados por Dios. Este amor debe ser reflejado en nuestras relaciones unos con otros, y nunca debe haber una jerarquía que menosprecie a alguien por su servicio en la obra de Dios. San Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Conclusión. El siervo del Señor tiene los mismos derechos que los demás, ya que todos somos iguales ante los ojos de Dios. La humildad del servicio no significa despojarnos de nuestra dignidad humana ni de nuestros derechos. En el reino de Dios, todos tenemos valor, y debemos vivir y tratarnos unos a otros con respeto, amor y justicia. Los siervos de Dios no deben ser considerados menos que otros, sino que deben ser honrados, respetados y tratados con dignidad, tal como lo enseñó Jesús. Al vivir de acuerdo con estos principios, reflejamos el corazón de Dios y fortalecemos la unidad y el amor en el cuerpo de Cristo.
Gracias sin par que no puedo merecer, pues de la muerte cruel Él me rescató. Gracias sin par que mi vida transformó.